Nosotros vamos a empezar con lo que son los materiales semiconductores. Vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen del curso pasado. La definición de lo que es electrónica es rama de la electricidad que estudia el comportamiento de los electrones libres a través de los conductores, semiconductores y gases rarificados. De hecho, la definición también abarcaba la interacción con los campos magnéticos. Para nosotros, simplemente un electrónico es aquel que estudia el comportamiento de los electrones. Por lo tanto, las partículas que nos tienen que interesar son los electrones y sobre todo los electrones libres. Ya vimos algunas características de cómo liberábamos electrones y ahorita nos vamos a ir un poquito más profundo con este resumen. Una de las características es que nosotros vamos a ver los átomos donde encontramos a los electrones y los vamos a liberar posteriormente dentro de lo que es la tabla periódica. Ya vienen ordenados. Por ejemplo, en el nivel 1, vamos a tomar el marcador. En el nivel número 1, vamos a hacer más grande nuestra tablita. Es porque tienen un solo electrón o una sola órbita. Luego tenemos el nivel 2 porque tienen dos órbitas. 3 tienen 3 órbitas. El número 4 tienen 4 órbitas y así hasta la número 7 donde tienen 7 órbitas. Cada uno de estos elementos. Para nuestro interés solamente es desde el hidrógeno hasta el uranio, que es del 1 al 92. ¿Por qué razones? Porque son los que se extraen de forma natural de la Tierra. Hay yacimientos para cada uno de estos elementos y vienen ordenados de acuerdo al número de protones o número de electrones. Si tiene un electrón o un protón en su núcleo, ocupa el número 1. Si tiene dos protones o dos electrones en sus órbitas, es el que le corresponde el número 2. El número 3 es porque tiene 3 electrones o bien 3 protones. El berilio, por ejemplo, que ocupa el número 4, es porque tiene 4 electrones en sus órbitas o tiene 4 protones en su núcleo. Como somos electrónicos y estudiamos a los electrones, siempre vamos a suponer que el número atómico es el número de electrones que contiene nuestro átomo. Esta es una característica importante porque si nosotros sacamos un elemento, lo podemos ver ya de una forma mejor definida de la siguiente imagen. Primero, tenemos lo que es el nombre del elemento. Tenemos la parte del símbolo. A veces es más fácil recordarlo por el símbolo que por el nombre. También tenemos el número atómico y el número atómico me está indicando cuántos electrones tiene a su alrededor girando en sus órbitas o bien cuántos protones tiene en su núcleo. Recordemos que si este elemento tiene 29 protones en su núcleo, 29 cargas positivas, entonces tiene 29 cargas negativas girando a su alrededor, que son los electrones. Y precisamente estos pequeños cuadritos, por eso me gusta mucho esta tabla periódica, me indica cuántos electrones tiene en cada una de las órbitas. Si observan, tengo 4 órbitas, entonces este debe estar en el nivel número 4. Los niveles de energía empiezan desde el centro hacia la parte exterior de lo que es el núcleo. Y precisamente el último cuadrito a mí me interesa porque es la órbita de valencia. La órbita de valencia me dice de qué tipo de elemento me estoy enfrentando. Vamos a hacer un pequeño recuento. Repito, me voy a enfocar más en la última órbita, la órbita de valencia. Si en esa órbita de valencia nosotros tenemos de 1 a 3 electrones, entonces podemos determinar que son elementos que conducen energía eléctrica, o sea que pueden transportar los electrones de un punto de mi circuito hasta otro punto, los famosos conductores. Si tiene de 4 a 5 electrones, entonces son considerados como semiconductores y son de lo que están ensamblados o armados todos nuestros equipos electrónicos actuales. Por eso se les llama, es una pantalla semiconductora, etc. Bien, ¿por qué la palabra semiconductor? Semi es mitad. Mitad conductor, bajo ciertas características eléctricas conduce y bajo ciertas características eléctricas no conduce. Y por último, de 6 a 8 electrones se consideran aislantes, o sea, que no van a poder pasar los electrones por ese tipo de materiales. ¿Y para qué me sirven? Pues bueno, con los aislantes puedo manipular a los conductores, porque lo que me mata o lo que daña al cuerpo humano no es el voltaje, sino los electrones que circulan a través de nosotros. Dicho esto, si yo tomo un cable de alta tensión
separado del piso en el aire, yo puedo verificar que no me estoy electrocutando. Cuando vemos que cae una avioneta sobre los cables de alta tensión o un paracaidista sobre los cables de alta tensión, pues vemos que no le pasa nada. El problema es cuando cierra circuito con la tierra física, el piso. Entonces los electrones que salen del piso hacia el potencial positivo del voltaje, eso es lo que mata a las personas, los electrones que circulan por nosotros. Por lo tanto, los aislantes me van a permitir manipular a los elementos conductores y evitar que mi persona salga dañada. Vamos a empezar con los materiales intrínsecos. ¿Por qué se les denomina materiales intrínsecos? Bueno, por las siguientes características. Ya estábamos platicando que en la tabla periódica mi interés es del elemento número 1 porque tiene un electrón a su alrededor girando, hasta el uranio que tiene 92 electrones girando a su alrededor. Estos son extraídos de forma natural, por lo tanto contiene impurezas de otros materiales. Por ejemplo, si tengo un yacimiento de cobre, puede ser que venga con un poco de oro, con un poco de plata, con un poco de estaño, etcétera, inclusive hasta con tierra. Por lo tanto, debo de empezar a pasarlo por un proceso de limpia. Tengo que quitarle todos los elementos impuros que vienen de forma natural. Nosotros vamos a utilizar lo que es el silicio. Hace muchos años, cuando los dinosaurios caminaban sobre la faz de la Tierra, bueno, es un sarcasmo, en mis tiempos utilizábamos silicio y utilizábamos germanio. Pero el germanio tiene un problema, tiene una pequeña corriente de fuga. Vamos a traducirlo en palabras simples. Si nosotros hacemos los celulares de silicio y podemos crear un celular con germanio, recordemos que las pilas con los actuales celulares pueden llegar hasta una semana en stand-by. O bien, si lo uso continuamente, puedo utilizarlo durante 1 o 2 días antes de que se descargue la pila. Eso es más o menos el uso del silicio. Si pasáramos el celular con tecnología de germanio o con un semiconductor de germanio, la pila duraría aproximadamente media hora y sin uso se descargaría la pila, porque el germanio tenía más corriente de fuga y entonces consumía más corriente sin siquiera utilizarlo. Esa es la razón por la cual el germanio ha quedado desechado. Sí llegamos a encontrar el 1% de semiconductores realizados con germanio, eso sí, ténganlo por seguro. Pero ya todo es a base de silicio. Y el silicio tiene el número 14, por lo tanto tiene 14 electrones girando a su alrededor. Si nosotros empezamos a verificar que el silicio tiene 14 electrones, vamos a imaginar que tenemos el núcleo del silicio. Aquí tuve un pequeño error, le puse una letra P de protones, no es el símbolo del silicio. Entonces, tengo 14 protones en su núcleo y yo tengo 3 órbitas de valencia. En la primera órbita recordemos que van 2 electrones, en la segunda órbita lleva 8 electrones y en la tercera órbita lleva 4 electrones. Si hacemos nuestra suma, 2 más 8 serían 10 y 4 en la órbita de valencia me da los 14 electrones que contiene el silicio. Ya que tenemos la parte del silicio, pues no voy a estar dibujando el silicio pues cada vez que se me ocurra. Lo que yo voy a hacer es dibujar su cristal. Aquí tengo todos los protones de lo que son el silicio y vamos a dibujar sus 4 enlaces. No estoy dibujando lo del centro, simplemente la órbita de valencia. Ahí podemos ver que nuestro silicio tiene cada uno de sus elementos. Vámonos con los materiales extrínsecos. Ya una vez que lavamos, ya una vez que limpiamos al silicio, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debo de aclararles que aunque el silicio ha sido o ha quedado puro en una partícula por cada 10 millones, pues sí, ya podemos pensar que prácticamente está libre de impurezas, pero tiene un problema, que los materiales intrínsecos, aunque son puros, no conducen corriente eléctrica. Estamos hablando de los semiconductores. Los semiconductores ya totalmente limpios
no conducen energía eléctrica. Entonces nosotros tenemos que pasarlos por otro proceso de dopado. Ahora los vamos a contaminar con otros elementos puros para darles las características eléctricas y entonces comprender el funcionamiento de los semiconductores y cómo estamos controlando a los electrones dentro de los aparatos electrónicos. Ahora, nosotros vamos a contaminar al silicio con elementos de boro que tiene 3 electrones y con antimonio que aunque tiene el número 51 tiene 5 electrones en su órbita de valencia. Lo vamos a contaminar con un conductor y lo vamos a contaminar con un semiconductor. Y ya les vamos a dar el nombre de materiales extrínsecos, que los vamos a dopar de forma externa, pero de forma controlada. Bien, vamos entonces a pasar al proceso de dopado para entender por qué el material extrínseco. Ahora sí, ya tenemos a nuestro material de silicio. Ya volvemos a recuperar lo que son los enlaces, ya le quité los protones, ya no tiene el signo P y el signo más, sino que ya tiene su símbolo, silicio y sus 4 enlaces. Nosotros los podemos dopar con otros semiconductores, como pueden ser el fósforo, que tiene el número 15, o bien con el antimonio, que le mencionábamos que tiene el número 51. En este sentido, pues bueno, ya tenemos nuestro pequeño átomo de antimonio con sus 5 electrones y estos 5 electrones me van a permitir dopar a lo que es el silicio. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento por la siguiente cuestión. Aquí tengo el fósforo con 15 y tengo el antimonio con 5. Vamos a abrir nosotros lo que es la cámara. Denme un segundo. Aquí la tenemos. Entonces, hablábamos del fósforo. Y su símbolo es la letra P y tenemos 15 electrones. Si nosotros dibujamos el núcleo del fósforo, entonces tendría 3 órbitas. En la primera órbita caben 2 electrones, en la segunda órbita caben 8 y en la tercera órbita deben de ser 5. 2 más 8, 10 más 5 me da exactamente los 15 electrones con los cuales hemos comentado. ¿Qué pasa entonces con el antimonio? Para el antimonio, nuevamente, su símbolo es Sb y tiene la primera órbita con 2, la segunda órbita con 8, la tercera órbita con 18, la cuarta órbita con 18 y la quinta órbita con 5. Si nosotros hacemos la suma, 2 más 8, 10, 10 más 36 serían 46 y 5 me daría 51. 51 electrones de mi átomo. Por eso les comento, la que me interesa es la última órbita, la de valencia, porque tiene 5 electrones. El que vamos a utilizar para dopar al silicio va a ser el antimonio. Ahora sí, podemos cerrar en este momento lo que sería mi pizarrón y ya una vez que nosotros hemos dopado a nuestro circuito, a nuestro cristal de silicio, entonces imaginemos que el antimonio quedó en la parte del centro. Pero como tiene 5 electrones, entonces vamos a borrar los 4 enlaces del silicio que teníamos y le vamos a poner sus 4 enlaces. ¿Y qué pasa con el quinto electrón? Pues queda volando. Queda además dentro de lo que sería el material de silicio contaminado con antimonio. Lo que vamos a tener son miles de millones de electrones disponibles para poderlos utilizar dentro de lo que es la corriente eléctrica. Ahora, para poder manipular estos semiconductores es necesario aplicarles un potencial eléctrico. El potencial eléctrico que venimos manejando es que los electrones salen del polo negativo hacia el polo positivo de nuestra fuente. Por lo tanto, cuando sale un electrón del polo negativo, los campos eléctricos negativo con negativo se repelen. Y entonces, mientras va entrando un electrón, también va saliendo el electrón de las órbitas de los contaminantes que hemos realizado. Y el electrón que va ingresando se posiciona donde estaba el electrón que va saliendo, pero entra uno
y sale 1. Ya que se posiciona, entonces el electrón que ha pasado por nuestro cristal ya contaminado vuelve a regresar hacia lo que es el lado positivo. Así es como funciona el material que hemos contaminado con antimonio. Tenemos exceso de electrones, entonces tenemos exceso de cargas negativas. Nosotros no vamos a dibujar el cristal de silicio contaminado, sino que vamos a dibujar un pequeño recuadro y le vamos a poner material tipo N. Y N significa de las cargas negativas que tenemos en exceso. Si tenemos cargas negativas, ¿podemos tener un material semiconductor con cargas positivas? Pues sí. Ahora vamos a contaminarlo con el boro. Ya tenemos nuestro boro. El boro solamente tiene una órbita porque contiene 3 electrones y podemos ver que es un conductor. Por lo tanto, esos 3 electrones van a formar parte de los enlaces dentro del silicio y cuando contaminamos con boro, entonces podemos determinar que ya no tenemos boro en la parte central. Perdón, ya no tenemos silicio, lo que tenemos es boro. Y al tener boro solamente tenemos 3 electrones y forman 3 enlaces. ¿Qué es lo que sucede entonces con el cuarto enlace? Decimos que queda el hueco y cuando quedan huecos hemos quitado electrones y los huecos son de cargas positivas. Recordemos que los átomos prácticamente son eléctricamente neutros. ¿Qué sucede entonces? Vamos a analizarlo bajo una fuente de voltaje al material. Igual, sale el electrón del material negativo, pero ahora no va a interactuar con ningún electrón, simple y sencillamente se va a posicionar sobre la carga positiva. Ahí va nuestro electroncito y ya se posicionó en lo que era nuestro pequeño hueco. Ya lo llenó, pero entre la carga positiva del hueco y la carga positiva de la fuente, pues es más poderosa la de la fuente y va a volver a traer a lo que es nuestro electrón. Vuelve a salir del hueco y se empieza a trasladar a través de lo que es los conductores hasta llegar a la fuente de alimentación. Ya una vez que llega a la fuente de alimentación, se vuelve a repetir otra vez el proceso. La fuente le da energía cinética y vuelve a expulsar a los electrones a través del negativo en dirección al positivo. Listo. Esto puede parecer un poquito, pues sí, medio loco, medio especial. Y me van a preguntar, bueno, entonces, ¿para qué queremos cargas positivas y cargas negativas? Ya cuando explicamos el funcionamiento de los semiconductores que hemos construido, hacemos referencia a las cargas positivas. Para las cargas positivas las vamos a dibujar también con un recuadro y les vamos a poner material tipo P o simplemente P, haciendo alusión que tenemos cargas positivas o huecos dentro de los átomos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Si a final de cuentas moví los electrones, entonces ¿para qué me sirven los huecos? Para que me puedan entender la construcción de los semiconductores, pues vamos a analizar la imagen que podemos ver en pantalla. Si nosotros observamos las esferitas, cada esferita es un electrón y dentro de los conductores pues van circulando. Y ahí va. Si nosotros observamos hacia dónde se mueven las esferitas, se mueven en sentido antihorario. Eso significa que los electrones siempre van de un lado a otro. Pero observen, dentro de los electrones hay un hueco y el hueco se va recorriendo en sentido horario. Mientras que los electrones van en un sentido, los portadores positivos van en sentido contrario. De ahí que nosotros, cuando estamos calculando circuitos y movemos corrientes, algunos mueven la corriente de positivo a negativo, que sería la de huecos, y los que somos electrónicos movemos la corriente de negativo a positivo, que lo que movemos son los electrones. Las dos corrientes son al mismo tiempo y valen exactamente lo mismo y se calculan exactamente igual. Por eso, cuando yo hago alusión a que los portadores positivos se mueven, lo que estoy dando a entender es que están quedando huecos cerca de otros elementos para poder ver cómo funciona internamente cada uno de mis semiconductores. Entonces, ahora sí, preguntas o dudas. ¿Algún comentario que tenga? No tenemos ninguna. Vuelvo a repetir. No, profesor, todo bien. Gracias. Mientras que los electrones se mueven en un sentido, los huecos se mueven en sentido contrario. Esto podemos asemejarlo a la fila cuando estamos en el seguro.
siempre las personas normalmente llegan y se sientan cerca del consultorio y conforme las van llamando, las personas se van recorriendo. Bueno, las personas son los electrones, se van recorriendo de asiento, pero el asiento vacío se va recorriendo en sentido contrario. Esa es la corriente de huecos y es la corriente de electrones. Y nosotros, para explicar a los semiconductores, vamos a mover tanto a los huecos como a los electrones. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora, ya tenemos lo que son los semiconductores. Ya los semiconductores, cuando los he contaminado con otros elementos, ya tienen la característica eléctrica. Pero algo importante y que me va a parecer de suma importancia cuando veamos los FETs es la transconductancia. Algunos textos dicen que la transconductancia es la palabra antigua con la cual se le conoce a la conductancia. Y sí, podemos determinar que es cierto, porque al final de cuentas son el inverso de la resistencia. Pero vamos a dejar claro algo. Cuando nosotros estemos hablando de transconductancia, es la conductancia por transferencia. Esto lo vamos a ver con los transistores, que es una transferencia. Y sí, en otras palabras, solamente estamos relacionando a los electrones que pasan por el material semiconductor de acuerdo al voltaje o tensión que tenemos de polarización para que funcione dicho semiconductor. Esa es la razón y esa es la característica. Entonces, nosotros vamos a manejar transconductancia cuando estemos hablando de los semiconductores. Y la transconductancia se mide en mho. Si observan, solamente puse mho y hace rato expliqué que mhos, bueno, solamente puse mho para que vean que es la palabra ohm al revés, o sea, es lo contrario de la resistencia. Y al ser lo contrario de la resistencia, lo representamos con la omega al revés. Y queremos saber cuánto conduce, no cuánto se opone. Ahora, si ya entendimos que la transconductancia, a final de cuentas, sí es la conductancia, pero es por transferencia de portadores o huecos o electrones, pues bueno, ¿qué es lo que podemos entender entonces por conductancia? Y aquí la conductancia hacemos referencia con los conductores eléctricos. Bien, y la podemos definir como el inverso de la resistencia. La unidad de medida, cuando queremos ver qué tanto conduce un conductor eléctrico de cobre, de oro, de plata, pues bueno, la unidad de medida es el Siemens. Ojo, Siemens tiene terminación con S. Independientemente si es singular o es plural, siempre va a tener la terminación en S, de Siemens. Un Siemens, no un Siemens, un Siemens. Y se simboliza con la letra S. Sí, voy a dejar bien claro esto para que ustedes puedan en la práctica encontrar un medidor de conductividad. Pues sí, va a estar bastante difícil, va a ser bastante difícil porque no todos lo tienen. Aparte de que es un equipo caro, pues normalmente mejor trabajamos con el inverso de la resistencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de la resistencia, pues hacemos referencia, ¿sí?, a un caso contrario con la conductancia. ¿Cómo lo podemos dejar claro? Pues bueno, cuando hablemos de resistencia es cuánto se opone el elemento a que los electrones pasen. Y cuando nosotros hablamos de conductancia, entonces, ¿cómo permite el paso de los electrones? ¿Cuál es el paso más fácil de ellos a través del elemento? Uno es cómo se opone y el otro cuántos deja conducir. Esa es la diferencia entre conductancia y transconductancia. La transconductancia la vamos a utilizar, repito, dentro de los semiconductores. Y cuando hablemos de conductancia, la vamos a utilizar cuando hablemos de conductores. Sí, no tengo un medidor de Siemens, sino para que lo pudieran verificar. Y cuando vamos a hacer la parte de la medición de la transconductancia con los FETs, pues también la vamos a hacer por cálculo y vamos a calcular la resistencia, que me va a servir para poder analizar y calcular los circuitos amplificadores. Bien. Ya con esto prácticamente terminamos lo que es nuestra presentación, pero sí quiero explicarles algo antes de que termine la sesión. Yo les comentaba que precisamente nosotros manejamos la ley de Ohm. Dentro de lo que es la ley de Ohm, les explico. Para nivel
medio superior siempre nos las han manejado como que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Pero en libros de universidad yo he encontrado que la ley de Ohm hacen referencia a otra característica. El voltaje es directamente proporcional a la corriente y a la resistividad precisamente de los conductores, porque ellos se basaban mucho en conductores. En aquellos años cuando inventaron lo que es la ley de Ohm, pues sí, podemos pensar en que ya tenían resistores. No, era la resistividad de lo que eran los conductores. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con la antigua, con donde la corriente es voltaje sobre resistencia. Cuando hablamos de conductividad, decimos que es el inverso de la resistencia. Por lo tanto, si nosotros despejamos en este momento a la resistencia, si está dividiendo, pasa multiplicando, queda multiplicando, pasa dividiendo, entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Cuando hablemos de conductividad, la conductividad es igual al inverso de la resistencia. Nosotros utilizamos la letra G para determinar la conductividad de un elemento. Si es la inversa, entonces le saco inversa a la ley de Ohm, 1 sobre R, y también le tengo que sacar inversa a su cociente, inversa de voltaje sobre corriente. Por lo tanto, dividimos entre 1 para tener un quebrado sobre otro quebrado, extremo por extremo, medio por medio, y resulta que entonces sería la corriente sobre el voltaje. Pero como esto es la conductancia, entonces la conductancia es la corriente sobre el voltaje. Regresando a la ley de Ohm, si nosotros calculamos la corriente como voltaje entre resistencia, pero si estamos hablando de conductancia, el voltaje que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, la conductancia es igual a la corriente por el voltaje. Y es otra forma de ver a través de la ley de Ohm la conductancia. Es el producto de la corriente por el voltaje. Pero deben de tomar en cuenta que estamos hablando de conductancia. Si no van a decir, es que también es la fórmula del wattaje. Pues sí, es la fórmula del wattaje. Pero aquí queremos ver cómo conduce o cuándo conduce. Y las unidades de medida, como lo habíamos dicho, son los Siemens. Y en el caso de la potencia, pues son los watts. Solamente quería hacer esta pequeña explicación antes de terminar. Repito, todo lo vamos a manejar con álgebra, no vamos a meter muchas derivadas ni integrales a menos del amplificador operacional, pero es una clase demostrativa para simple efecto de explicación. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda, algún comentario, algo que se me esté pasando. No hay ninguna. No, profesor, todo bien, muchas gracias.